tal? Bienvenidos a una nueva entrevista en Todo Startups Televisión, el espacio audiovisual, ya lo saben, del diario de referencia en habla hispana en materia de innovación, nuevas tecnologías, emprendimiento, startups, como no, y otras muchas áreas relacionadas con el mundo empresarial, tecnológico y social. Nuestra invitada de hoy es un ejemplo de que la lucha por la privacidad de los datos en Internet ya ha comenzado, quizás tímidamente aún, pero bueno, lo importante es que nos vayamos planteando de verdad qué información estamos trasladando cada vez que entramos en una web, sobre todo a quién y para qué, con qué fin. En definitiva, lo importante es que le demos el valor que realmente tienen la información personal y de navegación que cedemos a terceros. MyDataMood viene a echarnos un cable con las cookies y todo lo que publicamos en redes, dándonos opciones para elegir cómo queremos gestionar nuestros datos en el mundo digital. Su propósito, dicen, es promover un contrato social más justo y transparente entre los usuarios y las empresas. Tenemos con nosotros a la directora de esta plataforma, María Adelina, CEO de MyDataMood. Bienvenida, María. Hola, muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias a ti, María, por acudir a Todo Startups Televisión. Vamos a empezar preguntándote por qué aceptamos las cookies sin mirar, como decís en uno de vuestros posts en Instagram. ¿Seguimos haciéndolo sin mirar simplemente por simple comodidad? Pues realmente no es tanto comodidad, es más desconocimiento. Pese a que pues, tanto los medios de comunicación hablan de este tema, las personas realmente no entienden cuáles son los mecanismos que hay detrás. No entienden la relación que hay aceptar cookies con respecto a la privacidad. El nivel de conocimiento en este tema es muy bajo, no saben que existe esa vinculación y, por tanto, nosotros abogamos por dar esa información porque el usuario tenga ese conocimiento y entienda que si yo acepto las cookies, lo que significa es que me están perfilando y están viendo por dónde yo estoy navegando, están buscando cuáles son mis intereses, porque al final cuando yo veo por dónde estoy navegando, saben cuáles son mis intereses y a partir de ahí lo que hacen es publicarme ofertas relacionadas con lo que yo estoy visualizando en los diferentes medios por los que navego. Por tanto, no es tanto un tema de comodidad, es más un desconocimiento. Tened en cuenta que ahora es muy sencillo el hecho de desactivar cookies. O sea, GDPR insiste en ello, el reglamento insiste en ello y es tan sencillo como un botón donde pone rechazar todas. Por tanto, no es un tema de comodidad. Sí que hace unos años podría ser un tema de comodidad, pero ahora es más un tema de desconocimiento. Según comentáis en la plataforma, más del 70% de los usuarios digitales considera la privacidad un derecho, pero no saben que en Internet ya lo están perdiendo, ese derecho al aceptar esas cookies. Entonces, por zanjar un poco este tema de las cookies, ¿el tema es hacer la guerra con las cookies o realmente hay que poner un poquito más de interés por conocer lo que implica, como ya estabas comentando, el aceptarlas? Efectivamente, para nosotros no es tanto hacer la guerra con las cookies, lo que decía anteriormente es una falta de conocimiento y en general la gente solo reaccionamos cuando vemos las consecuencias que tenemos al perder la privacidad. Nos cuesta mucho tomar medidas preventivas, ¿no? Es decir, bueno, si yo realmente no tengo una consecuencia directa por perder la privacidad, pues bueno, pues no voy a tomar esas medidas preventivas de no aceptar cookies. Cuando veo que realmente me están persiguiendo con algo que no me gusta, pues es cuando me pongo las pilas, digo, oye, ¿y esto cómo lo puedo quitar, no? ¿Cómo puedo hacerlo? O cuando veo que me llaman por teléfono ofreciéndome un producto que no estoy interesado en ese producto, es cuando realmente veo esas consecuencias y digo, ¿y tú cómo has conseguido mi teléfono, no? O ¿por qué? Entonces, ahí es donde realmente la gente reacciona, cuando realmente se siente intimidado con respecto a su privacidad, ¿no? Entonces, controlar la presencia en Internet es muy complicado. Y por ello, de las cosas más sencillas son el tema de las cookies. Hay que empezar por lo más sencillo
por lo más fácil de entender, ejercer, por ejemplo, un derecho de supresión es mucho más complicado que navegar por incógnito, ¿no? Por tanto, para nosotros, como decimos, como es un tema de falta de conocimiento, lo que queremos es empezar al usuario, empezando dándole lo más sencillo, decir, es un tema de cookies, navegas por incógnito o directamente las rechazas todos. Es que es muy sencillo. Por eso es por lo que hablamos del tema de las cookies, no porque sea una guerra contra las cookies, ni mucho menos. Bueno, cuéntanos un poco brevemente, haznos una introducción de cómo protege MyDataMood los datos de quienes contraten vuestros servicios. Pues bien, como sabes, MyDataMood lo que hace es trabajar no tanto con datos de cookie, que son datos masificados, trabajamos con datos declarativos, es decir, el usuario entra en la plataforma, por el momento lo que tenemos activos son datos declarativos, donde el usuario lo que hace es decir pues, su nombre, su dirección, sus intereses, sus necesidades a corto o medio plazo, pues oye, si tiene necesidades de, por ejemplo, cambiar un coche, si tiene necesidades de cambiar el contrato de la luz o de gas, si tiene necesidades de contratar una línea telefónica o una televisión, ¿no? Pues dice sus necesidades, todos esos son datos declarativos y decide con qué tipo de sectores les gustaría compartir esa información, ¿no? Entonces, ¿cómo protegemos esos datos? Pues principalmente los acuerdos que firmamos con esas empresas que quieren utilizar esos datos tienen un límite de tiempo, es decir, nosotros cedemos los datos durante un límite de 3 meses. Pasados esos 3 meses, si esa empresa no hace una relación contractual con ese usuario final, tiene que obligatoriamente dejar de utilizar ese dato, ¿vale? Es decir, ya estamos limitando en tiempo, no es algo de yo te doy un consentimiento y por vida tú ya estás haciendo con ese dato lo que quieras. No, pasados 3 meses la empresa tiene el derecho, o sea, tiene el deber de decir no puedes utilizar más esa información. Eso por un lado. Por otro lado, limitamos el número de empresas, es decir, si tú nos das consentimiento al sector telco, para nosotros es fundamental esa transparencia y para nosotros es fundamental esa intimidad de espacio y de privacidad. Es decir, sabemos que querrás recibir ofertas, por ejemplo, de telcos, pero como mucho vas a recibir 3 ofertas. No se lo vamos a ceder a muchas más empresas por el hecho de que cuanto más se lo cedamos, mejor. Lo que preferimos aquí es que haya calidad en este sentido, ¿no? Y, por supuesto, transparencia para ver con qué empresas se están compartiendo sus datos. El usuario en todo momento puede cambiar esos intereses o esas necesidades, decir, oye, mira, ya ahora no quiero telcos, no me interesan telcos. Oye, automoción, pues es que resulta que he comprado un coche yo por mi parte o es que he cambiado de idea, no quiero más. Entonces, en todo momento el usuario puede entrar en la plataforma y cambiar sus necesidades con respecto a quién quiere compartir esa información y con quién no la quiere compartir, que eso es un tema fundamental, es decir, que en todo momento el usuario pueda acceder y pueda controlar sus intereses y con quién quiere compartir esos intereses. Bueno, entonces, por resumir, podemos decir que lo que hacéis es acotar un poco, ¿no? la actividad que tienen las empresas con los datos del usuario. Legalmente, las empresas que deseen recopilar esta información tienen que recibir ese consentimiento del usuario, pero ¿todavía veis que haya un porcentaje relevante o considerable de empresas que lo hacen, que recopilan sin informar, sin tener ese consentimiento? Realmente ahí nosotros, tenemos la información de los ejercicios que hemos ejercido, ¿vale? Desde nuestra plataforma, una de las cosas que se pueden hacer también es ejercer los derechos de GDPR, el derecho de supresión, el derecho de oposición, el derecho de portabilidad, por ejemplo. Entonces, lo que sí que vemos es que las empresas legalmente sí que están cogiendo los datos correctamente, pero con letra muy pequeña, ¿vale? Es decir, no son ilegales, pero son ilegítimas. Es decir, no están dando claridad y transparencia al usuario. O sea, sí que están dentro del marco legal, porque al final, si no, pues tienen unas multas muy considerables, pero no son legítimas, no son, son ilegítimas en este caso porque no son transparentes con respecto al usuario. Nosotros, por ejemplo, hemos ejercido, como te decía, más de 2.000 derechos, ¿vale? Siendo MyDataMood representante de usuarios. Ahí y bueno, quería pues, ir, sí. Claro, en ese caso... ¿Cómo reaccionáis vosotros? ¿Cómo reaccionamos? Pues aquí lo que hacemos es facilitar los derechos de privacidad. Y tenemos casos como, por ejemplo, pues un banco grande a nivel nacional, no voy a decir nombres, en el que el ejercer el derecho de acceso, simplemente que el derecho de acceso es que te digan qué datos tienen tuyos
para qué los están utilizando, con cuánto tiempo lo tienen que almacenar, con quién los están compartiendo, si están utilizando información automatizada, para qué la están utilizando. Bueno, pues eso, simplemente para contestarte esto, lo primero, no todas las empresas te contestan toda la información de derecho a acceso. Normalmente lo que te dicen, te dan es la información de qué han recogido en el contrato, nombre, dirección y poco más, DNI, teléfono y poco más. Te dicen que no lo comparten o sí lo comparten y con las empresas que lo comparten y poco más. Pero bueno, cuando hay empresas que sí que lo ejercen, el flujo es muy tedioso. O sea, te ponen miles de trabas, te vuelven a preguntar lo mismo, utilizan palabras muy técnicas a nivel legal, en el que o eres un abogado o te pierdes y desistes. O sea, porque dices, ¿qué me están pidiendo? Eso por un lado. Y por otro, lo que te decía, llega en el caso, por ejemplo, que hemos ejercido el derecho, realiza bien al final y te devuelve después de un flujo súper complicado, en el caso de un banco nacional en español y buen posicionado, donde te dice, estamos cediendo los datos de los usuarios a Facebook. Dices, ¿perdona? ¿En qué momento está esa letra pequeña que yo he contratado algo en banco y me está diciendo que está cediendo los datos a Facebook? O sea, ¿pero por qué? O sea, ya no te estoy diciendo que Facebook ceda los datos al banco, no, que el banco está cediendo datos míos, que entiendo que sean, bueno, pues son bastante sensibles porque son mis cuentas bancarias y son mis movimientos bancarios y se los estás cediendo a Facebook. Entonces, bueno, pues por eso la importancia de, oye, y seguramente que es legal, que habrá una letra pequeña en algún sitio, pero, bueno, pues es un poco ilegítimo, ¿no? O sea, ¿por qué no existe esa transparencia? ¿Por qué realmente no me dices, oye, que sepas que se los voy a ceder a Facebook? Oye, y a lo mejor yo considero que sí, que es oportuno que eso accedas a Facebook y te lo consiento, pero ahí es donde está... Tiene que estar en la mano del usuario. ¿Vale? Del usuario, efectivamente. Ese es el principal tema. Bueno, ahora volveremos hacia el final de la entrevista más a qué podemos exigir a las empresas, pero ya lo has indicado un poco. Pero ahora vamos a volver un poco a qué más puede ofrecer MyDataMood. ¿Podremos olvidarnos con vuestra plataforma de tener que escoger este tipo de cookies que decíamos antes de marketing, estadísticas, solo las funcionales al entrar en una web? Es decir, ¿todo eso lo va a gestionar ya MyDataMood? Realmente no. O sea, nosotros estamos enfocados más a los datos personales, ¿vale? Porque realmente es donde más había una necesidad. Como sabéis, con GDPR afectó mucho este tema. Las empresas necesitaban datos personales, datos de contacto y con GDPR todo eso bueno, pues se truncó y las empresas no tenían esos datos. Nosotros, por esa necesidad de mercado, pensamos inicialmente ir hacia ese modelo, pero luego, como sabéis, el tema de las cookies, bueno, pues también fuimos quizá un poco visionarios en ese aspecto. El tema de la cookies, existe un movimiento de cookieless, existe un movimiento donde las cookies le quedan poquito tiempo. Ya en su momento los primeros navegadores como Safari fueron los primeros que dijeron no vamos a utilizar cookies de terceros. Google se ha posicionado, aunque está ahora viendo qué fecha va a haber un tema de cookies y van hacia un ID único, ¿no? Es decir, hacia ese ID del usuario. Por tanto, nosotros como plataforma vamos a esos datos de contacto personales, email o teléfono, y vamos hacia ese ID único, ¿no? Donde el usuario entra a la plataforma y lo que queremos es que tenga su identidad, visualice su identidad digital. Es decir, qué es lo que yo estoy mostrando al mundo digitalmente, ¿no? Pues eso es lo que la plataforma como tal gestiona. Es decir, no vamos tanto a un concepto de que desde la plataforma vamos a controlar el tema de las cookies, sino que vamos a un concepto desde la plataforma, con tus datos declarativos actualmente, y estamos evolucionando como plataforma, somos una startup y estamos en desarrollo, donde tú podrás dar consentimiento para atraer otro tipo de información como las tuyas de redes sociales o de cuentas correos, siempre con tu consentimiento. Podrás visualizar qué es lo que estás mostrando a nivel de identidad digital, y a partir de ahí eres tú el que decides de qué información consiento ceder y qué información no quiero ceder y quiero que sea completamente privada, pero ya sabiendo lo que tú estás mostrando a nivel de identidad digital. Pues ahora que hablabas de identidad digital y que ya las mencionabas, el tema de las redes sociales, a mí me llamó la atención que decís que solo el 27% de los usuarios digitales consideran datos personales lo que publican en las redes sociales. Y planteabais, y yo quiero saber si se lo plantean algunos usuarios, ¿cuánto vale, por ejemplo, la foto que publicamos en nuestro perfil? ¿Cómo se rentabiliza eso? Pues mira, el tema es que los datos no tienen un valor objetivo como tal, ¿vale? Depende del contexto y de la persona. Es decir, yo, mi teléfono, si me voy a comprar un coche ahora mismo,
a una empresa de automoción vale 100 euros. Mi teléfono a una empresa de energía, que mi casa la tengo alquilada a otro inquilino y el decisor es el inquilino y no soy yo, mi teléfono vale 0. ¿Me explico? Entonces, por tanto, mi mismo dato, que es el teléfono, vale una cosa u otra dependiendo del contexto. Pues lo mismo ocurre con todo tipo de datos, ¿no? Incluidas las fotos. Oye, la foto que yo publico en mi perfil, ¿cuánto vale? Pues depende mucho. ¿Para qué se usan las fotos? Bueno, pues las fotos se están utilizando actualmente para un procesamiento de imágenes en el que determina cuál es tu estado de ánimo, cuál es tu personalidad, si me voy a comprar un coche o no me voy a comprar un coche por el tipo de fotos que yo estoy publicando, ¿no? Pues dependiendo de eso, las empresas que necesitan ese tipo de información compran esa información y valdrá más o valdrá menos, ¿vale? Pero al final tu personalidad y tu estado va a valer porque siempre somos dentro de un contexto siempre somos usuarios en el que necesitamos comprar algo, ¿no? Pues depende de eso, depende mucho en el estado en el que estés. O pues un seguro, ¿no? Pues si me voy a hacer un seguro de coche, pues también, ¿no? Pues depende de las fotos que yo publico, pues si publico fotos, por ejemplo, de salir siempre por la noche, pues va a costarme el seguro de una manera, me va a costar más o me va a costar menos, ¿no? Pues ese es el contexto de cuánto vale mi foto, ¿no? En una red social. Hay que estar seguro de dónde estamos y de para qué Claro. qué pueden utilizarla en cada caso, ¿no? Ese Claro. es un poco el resumen. ¿Ha aumentado la preocupación por los datos a raíz de este mundo virtual al que nos ha obligado la pandemia, o todavía es un poco tímido a pesar de que hemos tenido que movernos casi exclusivamente en el entorno digital? Pues todavía falta mucho, pero bueno, es un tema de conciencia progresiva. Es decir, no solamente con el tema del teletrabajo, ya si os acordáis, salió una noticia de que el INE en noviembre del 2018, si no me falla, antes del tema del 2019, perdona, antes justo de la pandemia, salió una noticia que el INE iba a hacer un estudio donde iba a decir por dónde nos movíamos los españoles en vacaciones o no en vacaciones, y esos datos los iban a coger de las telcos, ¿no? Creo que en ese caso los datos se los vendían Telefónica y Orange. Bueno, pues se generó un revuelo, si os acordáis, esa noticia a finales del 2019, donde la gente decía, perdona, los datos de Telefónica, en este caso de Orange, se los están vendiendo al INE para que a mí me digan por dónde yo me estoy moviendo. Entonces, cuando existen ese tipo de cosas es donde la gente empieza a tomar conciencia, ¿no? Y es decir, cuidado, que aquí están cogiendo mis datos de por dónde me estoy moviendo. Entonces, todavía falta mucho, pero efectivamente es un tema de conciencia progresiva. Es verdad que el tema del COVID lo ha agilizado todo mucho, porque claro, salieron todo el tema de los rastreadores. Oye, nos rastrean, y ahí la gente empezó a ser consciente, oye, con mi móvil me pueden rastrear y me pueden decir con quién estoy en todo momento. Entonces, se han desatado ese tipo de conciencia. Con el teléfono me escucha, claro que te está escuchando, pero ¿cómo me está escuchando? ¿Cómo me está diciendo? Bueno, pues son noticias que yo creo que nos viene muy bien para que al final el usuario, bueno, pues tengamos conciencia, y es lo que decía al principio, empecemos a hilar cuáles son las consecuencias, ¿no? Es decir, oye, me están rastreando, pero bueno, me están rastreando y están sacando datos de por dónde yo me muevo, me están rastreando y me van a decir con quién estoy juntándome para el tema del COVID. Ahí es donde cuando la gente empieza a hilar, o me están escuchando el móvil y de pronto me sacan un anuncio de tal. Y ahí es donde la gente empieza a hilar cuáles son las consecuencias, y es cuando poco a poco va tomando conciencia. Pero como te decía, nos queda mucho camino. Yo siempre digo que esto es una carrera de fondo, entonces que no nos desesperemos, porque como es una carrera de fondo, tenemos que entrenar y tenemos que ir poquito a poco, o sea, no desesperar en la primera vuelta, ni mucho menos. Quizás lo que ocurre es que todavía estamos reaccionando o comportándonos de una manera reactiva, y nos falta dar el paso para que sea proactiva, ¿no? Digamos, y intentar adelantarnos a que lleguen este tipo de consecuencias que dices. Sí, justo te decía que no tomamos medidas preventivas, ¿no? Somos más de consecuencias. Entonces, bueno, pues poco a poco la gente tiene que cambiar a esas medidas más proactivas. Bueno, por ir cerrando, ya ahora que hablábamos del móvil y de ir consiguiendo poco a poco cosas, habláis de que ha habido, por ejemplo, casos como el de WhatsApp, que son ejemplo de que sí se ha ido avanzando, ¿no? Porque ahora tiene que dar explicaciones sobre lo que hace con nuestros datos, cuanto antes, pues más o menos no decían ni pío. Entonces, yo quería preguntarte qué más, ya que hemos hablado un rato de las empresas, qué más se les puede exigir a las compañías, especialmente a las grandes tecnológicas, que son las que a priori más datos, sobre todo personales, manejan.
Pues principalmente transparencia, que es lo que venimos diciendo. Y efectivamente hablamos de que si hay una conciencia social y una presión social, conseguimos que las compañías lo cambien, ¿no? Yo tengo una compañera que siempre me dice igual que conseguimos que de la nocilla quitaran el aceite de palma, tenemos que conseguir que las empresas... Y fue una presión social. Al final oye, es que no quiero aceite de palma, no te preocupes que te quito aceite de palma. Pues esto es igual. Oye, cuando cambiaron las políticas de privacidad de WhatsApp, todos dijimos, ¿pero qué es esto? ¿Qué es esto? Y cambiaron esas políticas de privacidad. Pues lo que queremos es transparencia. Es decir, sabemos que existe una economía del dato y nosotros desde MyDataMood no podemos parar la economía del dato, es decir, la economía ya está y no se puede parar. Lo que pedimos es que haya transparencia, es decir, que si yo utilizo un servicio o un producto, esa empresa, esa Big Tech sea completamente, y no solamente Big Tech, es decir, cualquier tipo de empresa sea transparente conmigo y me diga qué está haciendo con esos datos y para qué los está utilizando. Y si yo decido, ok, compártelos, de alguna manera yo recibo una compensación porque esos datos son míos, los estoy generando yo. O sea, cuando nosotros ahora mismo hablamos con muchas empresas y las empresas nos dicen, no, porque mis datos, yo digo, no, los datos de tus usuarios. Porque si esos usuarios no generan esos datos, no son tuyos. Los datos son de los usuarios. Porque si ese usuario ejerce un derecho de supresión, tú te quedas sin datos. Por tanto, ¿de quién son los datos? De los usuarios. Por tanto, tienes que ser completamente transparente. Entonces, lo que queremos es que el ciudadano, nosotros como ciudadanos, tengamos esa conciencia de qué se puede hacer y qué no se puede hacer, porque no lo sabemos, y exijamos eso a las empresas, para que sean completamente transparentes qué están haciendo con nuestros datos. Es que, fíjate hasta qué nivel llega, es que el derecho de acceso lo que te está diciendo es que si utilizas algoritmos, te está pidiendo a las empresas es que si utilizas información automatizada, por ejemplo, en un banco, si a mí no me conceden un crédito, me tienen que explicar por qué no me lo conceden, cuáles son las variables de que ese algoritmo haya dicho que no me lo conceden. Claro, las empresas dicen, es que esto es un algoritmo. Ya bueno, pues es que es un algoritmo de inteligencia artificial que quizá tengamos que ir a exigir que sean algoritmos de inteligencia artificial explicables, en el que tú me digas por qué no me lo vas a conceder. Que yo no te digo que me lo concedas o no, sino que al final exista esa transparencia. Sí, que haya una honestidad. Efectivamente, sí. Entonces, lo que exigimos principalmente es esa transparencia y abogamos para que nosotros como ciudadanos seamos más, exijamos mucho más a las empresas, porque yo creo que con la fuerza y la suma de todos lo podemos conseguir, sin lugar a dudas. Y si le damos un pequeño tirón de orejas a las empresas, también hay que terminar dándonoslo a nosotros como sociedad. ¿Crees que está calando ya el mensaje de que si el producto es gratis o el servicio es gratis, el servicio o el producto eres tú? Por supuesto está calando. Yo creo que cada vez más, sí. Cada vez más está calando y de eso se trata. Hay que revertir esta situación para que los ciudadanos utilicen plataformas como MyDataMood, dejar de ser un producto cuando tú dejas tus datos. Es decir, cuando tú dejas tus datos, deja de ser un producto. Por tanto, eso de que el producto eres tú, si yo estoy dejando mis datos y hay una contraprestación. O sea, ¿por qué yo voy a ser el producto si tú ya estás utilizando mi información? Entonces, seguimos ahora mismo en un mundo en el que los datos pagan los servicios, pero el tema es, ok, los datos pagan los servicios, pero yo decido a quién, cuándo y cómo y para qué. Es decir, a mí no me importa dejar mis datos por un servicio, pero yo decido a quién, cuándo y cómo. Es decir, quizá yo quiera seguir utilizando Google Maps de manera gratis, pero señor Google, déjame decirte qué hacer con mis datos de circulación, ¿no? Oye, yo quiero utilizar Gmail gratuito, fenomenal, pero déjame decirte con quién lo vas a compartir mis datos. ¿Vale? Yo te lo digo, oye, ahora sí o ahora no, oye, es que no quiero, bueno, pues pago, pero ya estás utilizando mis datos, por tanto, déjame al menos decidir qué hacer con ellos. Entonces, yo creo que desde esta iniciativa como MyDataMood surgirán más iniciativas y nos animamos a que haya más iniciativas para que al final el usuario tome conciencia de que, oye, el producto no soy yo, ya tienes mis datos, por tanto, yo tengo que decidir qué hacer con mis datos, porque el producto son mis datos a día de hoy. Y efectivamente está calando. Esa es la clave, sí, sin duda. Hay que entenderlo como si estuviéramos casi cediéndole un órgano de nuestra personalidad o de nuestro organismo, valga la redundancia, a la empresa para que al final todo sea una relación lo más igualitaria posible, que creo que es el objetivo final. Bueno, pues María Adrina, CEO de MyDataMood, esperemos que esa guerra continúe, que vayamos equilibrando las fuerzas y que en el camino pues vayamos tomando conciencia, como decíamos, para ser más previsores
de qué queremos hacer con nuestra parte virtual de nosotros. Gracias, María. Muchas gracias, Alberto. Muchas gracias a todos. Gracias, un saludo. Bueno, pues hasta aquí una entrevista en Todo Startups Más, que ya saben que es el diario que pertenece al grupo educativo que componen el Centro de Estudios Financieros, el CEF, y la Universidad a Distancia de Madrid, la UDIMA. Lo dejamos aquí por hoy. Nos vemos pronto en nuevas entrevistas, sumergiéndonos en nuevas ideas que nos traen los emprendedores y todos aquellos que les apoyan. Gracias, como siempre, por vernos y nos vemos en la próxima.